¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Daniel Armas y como cada viernes estamos en Clave Familia. Este es el último programa del año. Estamos ya a portas de la Navidad y también de terminar este 2023. Así que este es un programa muy especial y por eso tenemos una invitada muy especial. Voy a presentarla, ella es Consuelo García Pierola. Ella es bachiller en contabilidad. También es licenciada en teología. Tiene una maestría en teología con mención en desarrollo humano. Ha llevado cursos de posgrado de antropología de la sexualidad. También tiene un diplomado en consejería familiar de la Universidad Santo Toribio Mogrovejo de Chiclayo. Además, un diplomado en biopolítica. También es magíster en persona, matrimonio y familia. Bienvenida, Consuelo, ¿cómo estás? Hola Daniel, ¿cómo estás? Qué gusto poder participar y tener este diálogo abierto con las familias y sobre todo para conocer un poquito en este tiempo que estamos viviendo. Sí, justamente como estamos en confianza, nosotros ya nos conocemos hace algunos meses, sí. Somos compañeros de estudios, sí. Así que muy contento de tenerte aquí. Yo también. Y también sí. Para todos los compañeros que nos están viendo, ¿no? Que están estudiando teología igual que nosotros. Igual que nosotros, sí. Bueno, ¿sabes qué? Te he invitado porque quería que nos ayudes a toda la audiencia también a contextualizar la Navidad. Tenemos de alguna manera varias formas de vivirlo como una sociedad, digamos, bastante secularizada, bastante laicista, ¿no? Entonces, de hecho, que quiero desarrollar poco a poco en el programa todos los ataques que está recibiendo la familia. Qué mejor que tú, que has estudiado sí. También el tema, que eres consejera y también tienes la maestría, ¿no? Quisiera preguntarte, así, una pregunta sí. Básica para empezar esta conversación. ¿Qué es la Navidad? Bueno, la Navidad es el misterio más grande de toda la humanidad, porque en la Navidad nosotros configuramos nuestra vida y el desarrollo es antropológico. Mira que el nacimiento de Jesús no solamente es un acto de celebración, digamos, humana, donde hay regalos, donde la familia se reúne y comparte actividades y momentos de felicidad, sino justamente en la vida antropológica del hombre se funda por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué diría el Papa Francisco? El centro, ¿por qué la familia es el centro? Es divina, porque Cristo está en el centro. Cristo es el motivo, es antropológicamente, y en la encarnación el hombre conoce su dignidad y todo el desarrollo humano, antropológico y teológico de donde nosotros venimos. Entonces la Navidad es la esencia viva del conocimiento de por qué nos reunimos en familia. Todos los detalles, pero lo central pertenece a la Sagrada Familia. Muy bien lo describió San Francisco. Justamente estamos celebrando 800 años del primer nacimiento, digamos, elaborado a mano en arcilla, en otros elementos que ahora se hacen, ¿no? Él fundó, digamos, esta idea lleno del Espíritu Santo y comenzó a edificar los nacimientos en los hogares y que ya se ha hecho una tradición de la Iglesia propiamente católica, que otras culturas también lo han tomado como un ejemplo. De hecho, que es un momento importante. La gente se ve de otra manera, ¿no? En estos tiempos de fiestas navideñas en el mundo, digamos, ¿no? Sí, la esencia de lo que nos explicas, claro, parte de una importancia trascendente, pero sí. La gente no necesariamente es consciente de eso, ¿no? Exacto, no es consciente y vive muy superficialmente, lo vive más que todo de manera comercial y saciando, digamos, lo que durante en el año no ha podido lograr, dándoles a sus hijos, llenar un vacío, digamos, con los juguetes, los momentos, comer el pavo. No es necesario comer el pavo, podemos comer una cena muy sencilla, pero lo importante de este momento es estar juntos. Ya, pero ¿no? Entonces, ¿no será que la sociedad, más allá de lo trascendente que es la fecha y la importancia, porque nosotros como católicos pues sabemos la Navidad de Jesús, claro, ¿no? Jesús. Pero en general la familia,
como dices tú, como consecuencia de esa verdad, sin entender necesariamente todo, esa esencia, vive en alegría. Algunos dicen otra frase, ¿no? La Navidad es de los niños, sí. y hay que compartir los regalos, etc. Hay que perdonarnos, también dicen, ¿no? Pero creo que en el fondo hace falta regresar a la persona de Cristo. Así es. Mira, hay una cosa muy importante que tú has dicho, que la gente busque estos momentos, ¿no? Pero hay una cosa muy fundamental también, que hay muchas personas que no quieren vivir la Navidad porque tienen recuerdos muy, muy dolorosos. También pasa eso. Sí, algunos pierden familiares, otros han tenido una mala experiencia. O quienes, por ejemplo, pasaron la Navidad con ciertas personas y Exacto. Ya este año no están, pues, ¿no? Ya no están, sobre todo nosotros hemos pasado un periodo de pandemia muy difícil y hoy como que hay ese duelo todavía, se siente el duelo, se siente no solamente el duelo en la familia, sino en la sociedad, en las comunidades, en las parroquias. La vivencia social es un renovar, un empezar hoy. Y yo creo que esta es la oportunidad. Muchas gracias por invitarme, porque a veces hay cosas que no se dicen, pero están, se viven y se mantienen, pero no se sanan porque no se aflora, no se toca el momento. Entonces, la familia sufre muchas dificultades hoy porque la sociedad está así. Recordemos bien que la célula de la sociedad es la familia. Si la familia está mal, se refleja en la sociedad ese malestar. Las autoridades podrán hacer mucho, pero... Querrán hacer mucho. Tal vez no pueden. No pueden. Porque si no habría soluciones, más bien. Pero hay veces ellos tratan de ver de una manera globalizada las cosas. Macro, ¿no? Pero sí. Se les hace muy grande. Como diría el Papa Francisco, por ejemplo, la globalización está muy bien, pero hay cosas que deterioran la vida moral del ser humano en ese contacto, porque en el afán de querer hacer muchas cosas y globalizadas, destruyen nuestra cultura, destruyen nuestra esencia familiar. La familia tiene una misión, cada una porta una misión a la sociedad y, por supuesto, a la Iglesia católica, como somos nosotros católicos. En ese aspecto, la iglesia doméstica propiamente colabora con la misión de la iglesia. La primera misión es la evangelización. Sí, me hace recordar, hay una parte en el Amoris Laetitia que dice: nadie en su sano juicio puede pensar que destruir a la familia es algo que va a contribuir, sino todo lo contrario. Sí. ¿No? Entonces es interesante cómo tal vez... Y bueno, acá somos libres de expresar nuestra opinión, así que no hay problema. No hay problema. Entonces, sí. Claro, y acá en este canal se habla mucho de política, así que vamos a decir que muchos de nuestras autoridades, ¿no? Los políticos que son elegidos, digamos, no necesariamente pues tienen en el corazón a Jesús, ni en las políticas, tampoco trasladan esa fe porque no la tienen, o porque la tienen a medias, o porque la tienen para ganar votos solamente, pero no la viven, y por eso creo que no hay las soluciones que quisiéramos para esta sociedad. Ahora, ¿sabes lo que quería preguntarte? Sí. Quiero que nos expliques quién es Jesús. Cristo, dice ya, la Navidad es Jesús, pero ¿Cristo qué es? ¿Quién es? Jesús es Dios, y así, siendo Dios en el amor del Padre, lo envía al mundo para rescatarnos del pecado que vivimos hoy y desde el pecado original. La verdad original del hombre está en Dios, porque Dios nos ha hecho a imagen y semejanza de Él. Cuando Él decide, ¿no? Dios desea, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos, no dice voy a hacer, hagamos. Ahí está la Santísima Trinidad. Y en ese misterio que hoy la gente no menciona, la Santísima Trinidad, que es un misterio insondable, estamos nosotros sumersos porque la segunda persona de la Santísima Trinidad ha venido a rescatarnos en nuestra humanidad, en nuestra carne. En esta carne débil y pecadora por el pecado original y todos nuestros pecados personales, existe pues, como te digo, en la verdad original del hombre esta esencia. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Muchos investigadores, muchos filósofos dicen el hombre viene del mono, el hombre viene de aquí, de la célula unida, aquí y acá.
pero nosotros sabemos que es una verdad, porque nadie puede imitar hacer a un hombre. Pueden haber 1000 robots. O sea, no 1000 somos cosas. monos con suerte. Así es, ¿no? Entonces Jesús ha venido para eso, y Jesús por eso es nuestro Redentor, nuestro Salvador. Él ha asumido nuestra carne humana, siendo Dios, para rescatarnos, no solamente, y enseñarnos cómo vivir nuestra vida de seres humanos y de hijos de Dios. Y para revelarse con B sí. Chica. Así es. ¿No? Porque es esa revelación, sí. Culmen de la revelación de culmen, Dios. Así es. Y Él nos muestra muchos procesos a través de la historia. No podemos eludir la historia. Es nuestra historia, es la historia de Dios con nosotros. Siempre. Eso es importante. Y creo que muchas veces no se habla de eso. O sea, ese Cristo que viene al mundo para salvarnos, pero también para hacer ese culmen de la revelación. Exacto. De un Dios que se revela a través de la historia porque nos ama. Nos ama. Y porque también parte de lo que tú decías, hace un rato has dicho dos cosas muy interesantes. Cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, está hablando también parte del amor, porque Dios es amor. Sí. Y por eso nosotros somos semejantes a Dios porque somos capaces de amar. Solo que a veces no afinamos esa capacidad. Exacto, el pecado nos quita. ¿Qué bien que has mencionado del amor? Porque yo digo siempre, el amor tú no lo pides por delivery, ni lo encuentras en la esquina, como comprar un chocolate. Voy a comprar en la tienda un poco de amor. No se puede, porque claro. Dios es amor y Él con su gracia nos infunde el amor. El amor es infuso. Y mucha gente puede buscar el amor en otros lados y no lo va a encontrar a plenitud y por eso sufre. Exacto. Puede pensar de que está encontrando el amor tal vez alejándose de la virtud, sí. y alojándose en los vicios, ¿no? Que es lo contrario de la virtud. Y sale lastimado y más herido y queda vacío. En cambio, con el amor que es Dios, vamos a estar en plenitud, porque Él es plenitud de vida. Esa plenitud nos la va a transmitir. Y mira que el amor se puede traducir, no vamos a decir solo amor, el amor en la pareja, cómo se forma un matrimonio, el noviazgo, el matrimonio, el amor de los padres a los hijos a los padres, ¿no? Los amigos, los compañeros de trabajo, y así uno va amando con quienes se va encontrando. Yo tenía, antes estaba el padre Eulogio Ram Pastor en mi parroquia, Santa María de Nazaret, aquí en Surquillo, y él decía, a veces los vínculos sanguíneos son muy fuertes, pero más fuertes son los vínculos espirituales, porque nos hace vivir la vida en comunidad, nos hace experimentar la experiencia de Dios con nosotros. Y Él está con nosotros, sino que a veces nosotros no queremos escucharle, ¿no? Hacemos como Caín, ¿dónde está tu hermano? No sé, nos hacemos los locos. Sé, y nos hacemos los locos. Nos ponemos de costado. Así es. Entonces, es así el amor. Dios se hace el encontradizo en una pareja, por ejemplo, ¿no? Tú en la universidad, aquí y allá. Pero ahí está Dios cultivando esa pareja. Depende también la decisión de uno, definitivamente, pero a veces muchos se equivocan y dejan pasar el verdadero amor que Dios le ha enviado a esa realidad. Porque Dios es un eterno presente. Uno cree que hoy es y se acaba el mundo, ¿no? Hay toda una vida para saborear el amor, pero hay que estar dispuesto y quererlo recibir. Pero ahí también hay algo, no quería dejar pasar, te dije dos cosas que habían sido, sí. Pero me faltaba la otra que era la palabra misterio, ¿no? Misterio. Porque muchas personas que pasan por acá, que no necesariamente son católicas y digan, ¿de qué están hablando ellos? Pues decir, ¿de qué están hablando? O son gente pues que es religiosa y por eso habla así. Y en realidad pues muchas de las cosas que se hablan de Dios o que para entender a Dios tienen que ser siempre vistos con ojos de fe. Así es. ¿No? Que es justamente lo último que hablabas. La fe. Creo que Dios siempre es encontradizo, como bien lo has dicho, pero creo que trabaja conforme a nuestra fe. O sea, espera ese momento porque, claro, algunos dicen, no, pero ¿por qué Dios permite tanta maldad? Y es porque Él no puede obligarnos a hacerle fieles. Sí. ¿No? Nosotros muchas veces caemos, somos infieles a su amor, digamos a sus designios, a su decálogo, etc. Y como no somos esclavos, Él no quiere vernos como esclavos, somos sus hijos.
Por eso nos da ese libre albedrío para buscarlo, pero conforme a tu fe se hará, decía Jesús, ¿no? Entonces, qué importante. ¿Y por qué quería yo un poco contextualizar esto? Porque, claro, no podemos hablar de lo demás si es que no sabemos quién es Jesús, porque vino. Y qué es Dios, ¿no? Que es Dios hecho hombre. Ahora, ya habiendo puesto, digamos, en el contexto a las personas, quisiera que me digas, ¿qué ataque tú en esta experiencia? ¿Tú cuántos hijos tienes? Tengo 5 hijos. 5 hijos. Entonces tienes, digamos, en la familia, una familia numerosa y llena de amor. Ya me imagino esas navidades, ¿cómo han sido? Sí. ¿Qué cosas tú, digamos, en estos años has detectado? Porque, lógicamente, tu hijo mayor debe tener... Él tiene 33 años. 33, y tú... El último tiene 22 años. Ya, entonces tiene, digamos, como unos 11, 12 años, digamos, donde has visto varios cambios generacionales. Uy, sí. ¿Qué crees que... Y ahora, pues también, digamos, si tú comparas los años, no sé, pues de los 90, los 80, 90, con los años que estamos viviendo, ¿qué cosas crees que están amenazando a la familia? Mira, la vida es muy hermosa y hay que saberla vivir con Dios. Él es nuestra roca. Si no edificamos sobre la roca que es Cristo, se desmorona la casa, se desmorona el hogar, se desmorona estudios, todo no existe. Él es la roca. Lo importante en una familia es la oración, la vida de sacramentos. Fundamental la oración porque ahí está vivamente Dios. Tú le has abierto la puerta a tu casa para que Él reine en tu casa, junto con María y San José, que es la Sagrada Familia. Y todos los misterios y fundamentos de la Iglesia que uno los vive a través de los sacramentos. No podemos vivir una familia católica lejos de la Iglesia. Somos iglesia doméstica. Nosotros somos el fundamento. Así como la Sagrada Familia es nuestro modelo, en ese fundamento nosotros nos desarrollamos. Mis hijos varones, tengo 3 varones, 2 mujeres. Y yo vengo de una familia de 7 hermanos. Yo soy la última. Sí, mis padres eran muy amorosos y que en ese ejemplo he intentado criar a mis hijos a pesar de tantas dificultades en el ambiente, ¿no? Naturales, digamos, de la vida real. Sí, por ejemplo, cuando ellos han estado en su nido, en el colegio, los desafíos eran muy fuertes porque no todos los maestros son de la fe como nosotros. Ellos siempre tiran para su lado y sus ideologías y sus formas, a pesar que es un colegio católico. Tienen algo, un rasgo que quieren instituir en los chicos. Que los profesores han sido instruidos en una universidad que no necesariamente pues, practica la fe o la promueve, ¿no? Sino todo lo contrario. Sino todo lo contrario. Entonces, a veces han estudiado en universidades pues, nacionales y así sucesivamente. Claro. Aunque no todos son así. Por ejemplo, yo he estudiado en la primera fase de mi vida como contador, he estudiado en la Universidad del Callao, ¿no? Pero mis hijos han ido creciendo a través también de situaciones políticas que se han ido dando, a veces la falta de trabajo de mi esposo, una carencia, pero no nos hemos mellado ni desmayado. Han habido emprendimientos que hemos hecho, por ejemplo, como mis chocotejas que a veces hago, o pasteles que se pueden hacer, la ayuda a alguien desinteresadamente. La familia está para servir en la misión que Dios nos ha dado. No todo trabajo es remunerado. Uno puede trabajar feliz sin tener la remuneración y muchas veces una remuneración no te califica como te merece tu sueldo. Ese es mi lema, porque lo que uno tiene que hacer es vivir y trabajar con gusto, apasionadamente, como Cristo lo hizo con nosotros, lo hizo apasionadamente. Si tú ves los relatos del Evangelio, nos dice incluso María en el silencio cómo uno tiene que criar a los hijos. María no atosigaba a Jesús, lo escuchaba, lo contemplaba a su hijo, lo ayudaba en todo. Con los apóstoles, igual he tratado de hacerlo yo con mis hijos. Claro que hay una dirección espiritual, como te digo. Tuvimos un regalo en esta parroquia, el padre Eulogio Arrán Pastor, que ya no está, hace 2 años ha fallecido, pero él era como un papá a toda la comunidad, como un papá. Después vino Monseñor Ricardo Rodríguez, también
a través de su forma de ser, de pastorear también. Es fundamental en una comunidad el pastor, el párroco, porque nos orienta, y si hay alguien que se está saliendo del redil, el pastor endereza. Hoy el padre Nilton Zárate con el padre Gustavo Zamudio nos orientan hasta una mirada de consuelo, una mirada de cariño, porque no siempre todo es alegría, hay cosas que la vida y el camino es un valle de lágrimas, y a veces estamos pensando, como yo y como mi esposo, en los 5 dedos de furia, les digo yo, porque a veces hay situaciones que, a pesar que algunos, ya están grandes mis hijos, hay cosas que uno no lo puede resolver, solo Dios. Y ellos tienen que tomar la decisión, es así. Entonces uno lo pone y lo encomienda a Dios y a nuestra Sagrada Familia de Nazaret, y ellos dan la luz y van encaminándose, y si no es el camino, ¡chup!, salen del camino y entran al verdadero camino. Y es así como día a día hemos edificado nuestro hogar. También los consejos de mis suegros, de mis padres en el momento oportuno, el apoyo, la mirada de los padres es fundamental. Nunca uno debe, digamos, peyorar el tiempo que ellos vivieron y el actual, porque el ser humano necesita del consejo del sabio. ¿Y qué más? Y de la experiencia, ¿no? Y la experiencia. Porque a veces uno y creo que has usado la palabra correcta, ¿no? A veces uno es peyorativo con el pasado. No, tú estás viejo, no sabes, o viviste en otra época, no tienes por qué meterte, etcétera, ¿no? Sí. Y minimiza, ¿no? Y yo creo que estoy anotando los tips, porque la gente que justo pase, después vamos a volver a... Valoro mucho a mis maestros, sobre todo los de teología, porque ellos no solamente te enseñan la ciencia de la teología y otros términos actuales, sino se donan. Su don de vida hace que uno retome, es un testimonio vivo de Cristo en ellos. Y uno aprende, ¿no? Uno aprende. Incluso hay padres que son menores que yo, pero sigo aprendiendo de ellos. Es una fuente que no acaba, porque es el agua viva, es Cristo, que nos llena todos los días, el Espíritu Santo que va emocionando día a día nuestra persona y a nuestras familias. Más bien, te quiero hacer una pregunta. Sí. Bueno, siempre que tú participas o cuando hablas, se nota que eres una persona de mucha fe, de mucha convicción. Sí. Y cualquiera que pase por aquí podría decir, bueno, Daniel ha invitado pues a una santa, pues, ¿no? Una persona... No, yo no soy santa. A una persona, a eso quiero llegar, ¿no? Una Sí. persona que tiene una vida perfecta. Entonces, y tú muy bien has descrito que tu vida ha sido común y corriente, que has tenido que pasar desafíos también en la casa. Sí, desafíos Entonces, grandes. Eso es importante, que digan, bueno, acá Consuelo es de carne y hueso. Lógico. Y tiene una vida común, como todos. Así y es. también ha tenido desafíos que, digamos, superar. Así ¿no? es. Quisiera preguntarte si tuvieras que recordar, digamos, y esto es porque estamos hablando, digamos, es una conversación real entre dos personas reales. Queremos que la gente se lleve también una pepita de fe, ¿no? A partir también de haber superado una dificultad muy grande en la familia. Tú nos contabas así rápidamente, pero que tú recuerdes, ¿tienes algún tema asociado tal vez con la salud o algo complejo que hayan tenido que superar como familia y que lo hayan hecho como para que nuestros amigos en Clave Familia ya a final de año y a puertas de la Navidad puedan llevarse, digamos, un consejo de tu parte? Mira, yo he tenido cáncer, y ya cáncer para morirme, sí, muy grave. Mis hijos, imagínate cómo estarían así alrededor mío, ¿no? Ellos se acordaron no llorar nunca delante mío, pero yo los conozco, soy su madre y mi esposo también. Y el nerviosismo que ellos vivían era muy terrible. Entonces yo oraba con ellos y el proceso fue largo. Gracias a Dios, gracias al Señor, las personas que me puso como instrumentos de sanación eran católicas. Era así un regalo para mí. Desde el médico que me diagnosticó el cáncer que tenía,
La doctora Mónica también que me guió, me encauzó por los canales que yo debía ir. Y el staff de médico que luego me trataron, que trataron con mucho cariño, pasé el proceso del cobalto y del acelerador lineal en mi cuerpo. Por ejemplo, yo me ponía con la computadora acá y me electrizaba todo en mi cuerpo. Era un proceso muy difícil para mí, mis hijos tenían que ayudar y mi esposo. Y así también la operación fue muy traumática, ¿no? No me gustaría decirlo mucho porque es bien impresionante, es bien impresionante, pero mi testimonio es que yo acá al costado tengo una bolsita y ya voy a vivir así de por vida. Sí, mi cáncer fue muy agresivo y me sacaron todo, ¿no? Y me dijeron que era ya de por vida, eso ya de hace 5 años. Mi fe en el Señor, yo siempre creí, desde niña, ¿no? Mi fe, incluso tuve un accidente cuando estaba adolescente, pero este momento de la historia que tú me refieres con mi familia, de mi esposo y mis hijos, fue duro, muy duro, pero vivíamos gozosamente la presencia de Dios cuando los resultados eran favorables a la vida, favorables a la vida. Claro, pero entiendo de que siempre lo has vivido con fe. Con es decir, fe. no renegaste. No hubo ninguna crisis donde tú hayas dicho, no, Señor, yo que te sigo, que esto, que lo otro. Pero no, quiero, no me... Con fe y fuerza. Yo sentí esa fuerza sobrenatural del Señor, su presencia en mi vida y la guía y presencia en mis hijos y mi esposo. Ellos tenían la fe que yo me iba a sanar, la seguridad, igual que yo. La misa, todo. Ay, y un detalle que tuvo el Señor conmigo. Yo he estado en el Rebagliati, en todo el proceso. Había un amigo que estaba ahí y era como un acólito, pero que también administraba la comunión. Y el padre, Augusto Meloni, estaba en ese momento. Hasta hace poco estaba. Sí, hasta hace un año poco. Y medio. Sí, me llevaban, como yo soy de comunión diaria, en la misa diaria, me llevaba todos los días la comunión del Señor. Así que todos mis hijos, mis hermanos, mis familiares, mis sobrinos esperaban el momento de la comunión. Entonces corrían a la hora que él iba a ir y todos alrededor de mi cama y yo recibía la comunión. Y después otro detalle, que yo estando acá ya operada, miraba hacia la capilla así directamente. Y fue un 20 de julio un 11 de julio me operé y todo el proceso de la novena al Divino Niño lo viví desde mi cama mirando la capilla y que hacían en voz alta la novena. Qué lindo. Gracias, Señor, porque tú estás siempre con nosotros. No conmigo nada más, contigo, conmigo, con todos los que creemos en Él. Y aunque no creamos, Él está con nosotros. Y a pesar de las dificultades, sí. ¿no? Y quisiera contarte un detalle. Cuando tuve 17 años me atropelló el carro. Pero no me atropelló porque yo fuera imprudente, sino que hubo una imprudencia de un señor que estaba apurado en su Volkswagen y por el trabajo salió discutiendo. Bueno, eso ya supe después. Yo había ingresado a la Universidad del Callao y para cruzar la Colonial es como la carretera, ¿no? Al medio hay una berma central. Me estaba esperando mi hermano Julio, que me iba a ayudar a matricularme. Ya había ingresado hace meses, pero era la matrícula. Resulta que en ese momento el ómnibus de adelante me da pase y yo me cercioro. Sin embargo, no me di cuenta que atrás había un carro, pero crucé. Casi ya pisando la berma central, el carro me agarra. Y vi negro y después una luz. Supuestamente yo estaba inconsciente. Pero dije a la gente que es un túnel, no. Al final vi la luz y escuché una voz varonil, regresa. Y yo no quería regresar. Obedéceme, Consuelo, regresa. Así. Esa voz nunca me voy a olvidar. Y como una fuerza, me desperté, emergencias Sabogal, en el Callao. Y así... ¿Pero qué? ¿Te sentías como que estabas en un lugar muy bonito que no querías regresar y te obligaron pero yo quería ir a la paz? Luz. La paz. Quería ir a la luz. Quería seguir, ir a la luz. No tuve nada de miedo. Quería seguir. Yo era bien temerosa de niña, o sea,
No me gustaba la oscuridad, eso. Pero ese lugar era oscuro, oscuro, y al final vi una luz, pero preciosa. Y quería ir. Y sentí esa voz, y como... Y me imagino que el proceso que me llevaron para allá, hubo un amigo que dio testimonio, porque había atestado, le dicen, vio mi accidente totalmente, él dijo que el Señor había tenido la culpa, y que yo prudentemente estaba cruzando, pero que lamentablemente hubo el accidente, ¿no? Mi cabeza quedó así como un monstruo. Tuve traumatismo encefalocraneano de la cadera hasta detrás de mi rodilla. Tuve un corte que se me veía el fémur, la cadera. O sea, Así todo. Y el neurólogo dijo, señorita, es un milagro. Y me besaba mis manos del neurólogo, el doctor Saavedra. De repente ya falleció, era mayor, pero yo siempre rezo por él porque decía, esto es un milagro del Señor. Esto es un milagro, decía. Me hacía los exámenes, encefalogramas. Esto es un milagro del Señor, decía. Sí. Y, claro, porque tendrías que haber perdido facultades. Sí, pero en mira, teoría, digamos. me arregló. Sí, sí, no, sí, o sí. sea, no sé, he tenido Entonces, mis hijos, estoy aquí. En tu vida han habido milagros palpables, entonces. Sí, el milagro también de mi madre, le dio, del coma diabético le dio un derrame cerebral. No podía nada, pues estaba inerte. Le pedí al Señor, oramos con mi papá, al día siguiente se levantó como que si no tuviera nada, pero las pruebas estaban ahí, derrame cerebral, esto, todo. Se sentó mi mamá, se sentó, el Señor es tan bueno que obra portentos. Mientras hablas, se me viene dos palabras, ¿no? Estado de gracia, se me viene. Sí. Y quería hablar de los sacramentos. Justamente aquí he anotado que tú dices vida de oración y sacramentos. Y la gente dice, bueno, yo tal vez podría decir, no, pero yo hace muchos años que no me confieso, tal vez solo cuando hice la primera comunión comulgué. Después, cuando me casé y solamente voy a misa cuando alguien se muere o alguien se casa, etc. Explícanos un poquito sobre los sacramentos. Muy bien. ¿Qué es un sacramento y qué da al ser humano un sacramento? El sacramento, como su palabra dice, es sagrado, ¿no? Pero ahí justamente como Dios todo es misterio, nosotros vamos conociendo a Dios de a poquitos. Él se hace conocer. Y el bautismo es, por ejemplo, lo más fundamental, porque en esa condición que nosotros nacemos, tenemos un pecado de adopción, le llamamos, ¿no? El profesor Sánchez, Gustavo Sánchez diría el pecado originario y el pecado originante. El pecado originante es lo que cometió Adán y Eva y el originario es lo que nosotros nacemos y hacemos, ¿no? Este pecado, por ese motivo, tenemos que ser bautizados porque nacemos con parte de adopción de ese, o sea, no parte, totalmente hemos adoptado ese estado, digamos, mal para nosotros, de pecado. ¿Y cómo se libera? Lo único que libera es el bautismo, que primeramente, como dice el rito, hay un exorcismo, una renuncia total a Satanás, lo hacen nuestros padres y padrinos cuando estamos pequeños, y lo otro es uno de viva voz, cuando lo renueva, por ejemplo, en el Sábado Santo, en el Triduo Pascual, uno renueve la Vigilia Pascual, esa parte del rito del bautismo, pero a viva voz, uno personalmente. Y uno lo puede hacer en cualquier momento, cuando uno reza el credo, profesas tu fe y le declaras a Dios tu amor, ¿no? Pero el sacramento del bautismo nos hace hijos de Dios. Y hay un punto que me has dicho de la gracia. Dios nos da la gracia santificante junto con otras gracias maravillosas en el bautismo. Sin embargo, uno mismo pierde esta gracia con el pecado personal. Cuando uno crece y el mundo, la carne y el demonio nos tientan, nos seducen, nos envuelven en cosas, a veces caemos, mortal o venialmente. Cuando es mortal, perdemos esta gracia santificante fundamental y andamos como muertos en vida. Si en ese momento morimos, podemos ir al infierno si tenemos pecado mortal. Sin embargo, en el momento del bautismo, si morimos ahí,
de frente vamos al cielo, porque no hay pecado, todo ha sido liberado y blanqueado en nosotros. ¿Y cómo vamos a salir de esta desgracia del pecado? Confesándonos sacramentalmente. Ese es el misterio. La gente obvia el sacramento, tiene miedo, dice, ¿cómo le voy a decir mis pecados a un hombre? Es para fanáticos, pueden decir. Fanáticos. Pero Jesús instituyó el sacramento del sacerdocio justamente para eso. Por eso solamente los varones que son sacerdotes, ungidos a través de este misterio, de este sacramento, pueden tener esa gracia y Dios les concede muchas gracias. Una es el sigilo sacramental. Ellos no pueden decir a nadie. Y también se olvida, el Señor hace que, ¿no?, que pase, pues uno se confiesa. Si no se enfermarían también. Lógico. Ellos, Sí. uno se confiesa ante ellos, recibe una exhortación, recibe un consejo, qué es lo que tengo que hacer. Porque a veces no solo basta el sacramento, la absolución. También hay que hacer cosas para poder limpiar eso. Por ejemplo, el aborto, la eutanasia, o desearle la muerte a alguien, maldecir, muchas cosas personales de cada uno de nosotros, de los pecadores, que no solamente basta el perdón y la absolución, sino que hay que reparar con nuestra vida el mal que hemos hecho. La gracia santificante aflora, crece, el Espíritu Santo que habita en nosotros se alegra, vive emocionando nuestro espíritu. Y aunque volvamos a caer, nos da la rememoria, como diría San Agustín, ¿no? Voluntad, inteligencia y memoria para recordar el mal que hemos hecho, y hemos hecho tanto daño, o el bien que debemos repetir siempre. El bien que debemos repetir es el Evangelio de Cristo, que es el testimonio y el libro más grande que nos ha dejado Dios para vivir nuestra vida y compartirla con el mundo entero. Y déjame preguntarte, y espero que no tomes a mal esta pregunta, pero... No. O sea, ¿tú has sido una mujer de fe desde siempre? ¿O habías estado alejada? Porque hay esos casos también, sí, hay personas que están alejadas y después de un momento a otro dicen no, y cambia su vida. Sí. ¿Ha sido ese el caso o tu caso es de que eres una persona que desde pequeña... Desde pequeña, nuestros padres, ¿no? Mi papá, Germán García Regalado, y mamá Esperanza Pirola de García, ellos, desde que se casaron, entendieron grandemente su misión como padres, como esposos principalmente y padres de familia, y nos inculcaron a los 7. Fíjate que en la pandemia por Zoom nos hemos reunido los 7 con nuestros hijos y todo a rezar el rosario, a leer la palabra. Ahora mi hermano Julio le gusta leer mucho los salmos, le encanta, y bueno, y hay momentos difíciles que vivimos también, claro. El dolor, muerte de un primo, de una prima, y nos reconfortamos nosotros con la oración, los salmos, sí, el rosario. Qué hermoso lo que cuentas, sí. Realmente. Ahora justo te quería preguntar, anexando la anterior pregunta, era con respecto a si ha sido fácil para ti transmitir, pero veo, o sea, cuando ya me contaste es como que ya tengo la respuesta, pero igual lo pregunto. Tus padres han sido esa fuente de inspiración y también de enseñanza de la fe para ustedes, los 7 hermanos. Sí. ¿Qué tan difícil fue para ti retransmitir esa fe que siempre has tenido para con tus hijos? ¿Ha sido difícil? No. ¿Ha sido más o menos fácil? No, ha sido fácil. Ha sido fácil porque la gracia de Dios siempre ha estado con nosotros y nosotros... Pero por eso, tu fe... Mi fe y la de mi esposo. Ah, ok, por eso, para que quede claro para nuestros amigos. Sí, los dos. Ahí está el tip. Los dos. Y los dos de acuerdo siempre. Fíjate que yo daba luz en el hogar de la madre. ¿Ya? Y apenas nacían mis hijos eran bautizados. En el mismo día o al día siguiente, según la disposición clínica, ¿no? ¿Ya? Mis hijos han sido bautizados los 5, ¿no? Y es el regalo más grande, le decía mi esposo también, el regalo más grande que le podemos dar a nuestros hijos es ser hijos de Dios. Es la fe, correcto. Y si pasara algo, porque todo está bajo la mirada de Dios, están en el Señor, en el Señor. ¿Y a partir de qué edad los empezaste a llevar a misa? A ver si nos puede dar ese tipo. También hay mucha gente, ¿no? Ya grandes, pero grandes. Sí. A los 15, una señora, te cuento, esto no le he contado antes aquí, a los 15 años, hace años
en Trujillo, me acuerdo que estaba dando una charla a padres y de ahí se me acerca una señora y me dice, yo quisiera saber cómo puedo hacer que mi hija vaya a misa. Entonces yo le pregunté, ¿cuántos años tiene su hija, señora? 15, me dijo. Entonces yo le dije, señora, la verdad es que a los 15 es un poquito tarde. Entonces justamente esa es una pregunta muy, digamos, creo que nos daría muchas respuestas. ¿Cómo hiciste tú, Consuelo? Yo, bueno, el Señor es mi baluarte, es mi Señor y mi esposo también. Él no que se aleja, sino que yo soy más asidua a la iglesia, he dado más servicio en mi parroquia, él por su trabajo. Y como te digo, yo hacía ciertas cosas domésticas para levantar una parte, ayudarlo siempre, pero yo nunca alejándome él tampoco de la fe, no se ha alejado de la fe. Pero él me cuenta que hoy el mundo está muy atribulado, que para él sí es difícil hablar de Dios, ¿no? En los espacios en los que se mueve, donde él se desarrolla. Mis hijos siempre nos han escuchado. Por ejemplo, la corona de Adviento nos une más de manera especial, pero siempre, mamá, llega mi hijo, uno de ellos, por si acaso, fulanito, ¿te acuerdas de él de mi colegio? Sí, está mal, mamá, vamos a rezar. Y nos ponemos a rezar. Me ayudan incluso en el apostolado. Tengo que hacer un escrito o una imagen. Hijo, ¿me puedes encontrar la imagen, por ejemplo, de la Inmaculada Concepción? Ya, mamá, no te preocupes. ¿Para qué cuándo lo necesitas? ¿Para mañana? Ya, mamá, para la noche lo tienes. Y lo busca. Y el otro, y el otro, y el otro. Y así me ayudan. Y en esa vida ordinaria de todos los días, en el trabajo, estudio, hemos ido complementando uno con otros, pero el centro es Cristo y la Sagrada Familia que fundamentan nuestra fe. Pues no me respondiste a la pregunta. ¿De qué? ¿Cuál? ¿Perdón? ¿A partir de qué edad los llevaste a la desde misa? La misa, desde pequeños, o sea, en brazos, en coche. Gracias a Dios los padres eran muy asequibles y a veces me juntaba con 2 coches, sobre todo las mujercitas que son bien seguidas. Iba con los coches ahí y ya pues estaba. Ese es el secreto. Y también otro secreto muy grande es la adoración eucarística que tenemos perpetua. Mis hijos y nosotros, mi esposo, mis hijos han sido, sigue el grupo de adoradores y reparadores eucarísticos Getsemaní, que ya es una comunidad de adoradores, hay hombres y mujeres. Por ejemplo, los martes nos reunimos a rezar el Rosario de la Virgen. Los jueves adoramos al Santísimo de 3 a 5 de la tarde en la capilla de adoración de nuestra parroquia Santa María de Nazaret. Y los miércoles, primeros y últimos, nos reunimos a formación de lo que es también la consagración a los Sagrados Corazones de Jesús y de María y ver qué servicio nosotros podemos realizar, ¿no? Para ayudar a la comunidad y fuera de la comunidad. Uniéndonos a los planes de nuestra parroquia, por supuesto, todo radica en la unidad de la comunidad. Yo no puedo hacer nada que me saque del esquema parroquial, al contrario, si el padre dice no, es no, si el padre dice sí, sí, nos acogemos a ese misterio que Dios nos ha puesto como hermanos en el respeto. Y mi familia ve eso, cuando algo no entona en la comunidad, alguien, no falta, a veces la política, a veces una persona, ¿no?, que se quiere manifestar. Hay criterio, hay discernimiento y hay oración. En mi familia, en lo que respeta, que lo que responde. Y otras familias también siguen este camino, digamos, como dice el Papa, un camino sinodal. Y muchos se están adhiriendo, porque la familia, como te digo, es la célula principal de la sociedad, y si nosotros como familia no hacemos las cosas, ¿quién lo va a hacer por nosotros? Nadie. Cristo nos ha encomendado, vayan por el mundo entero, proclamen el Evangelio, hagan que se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De repente yo no lo voy a bautizar, pero hay que decirle a las familias que es necesario. ¿Y por qué pasa cuando no se bautiza un hijo? No es hijo de Dios. Sí. Hay justo mientras hablas se me vienen las palabras de Jesús, ¿no? Yo soy el camino, la verdad, la vida. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Y justamente esa buena noticia
que es la que tenemos que transmitir, pero probablemente haya personas que pasen por aquí y digan, oye, pero qué interesante, me gustaría participar, me gustaría tener la alegría que tiene Consuelo, porque esa sonrisa transparente que tiene es contagiosa. Yo también quiero esa alegría y saber que ha pasado por un momento difícil. Difícil, y no solo eso, en muchos momentos la vida es dura, como les digo, pero con Dios todo se puede. Y yo no soy santa, estoy en el camino, querer buscar a Cristo, seguirlo a Él y hacer que las cosas sean como deben ser y transmitirlo vivamente a los que lo necesiten. La familia, sufre una crisis hoy porque le han dado a algunos la espalda a Dios. Hay muchas uniones ilícitas, no se casan, no piensan los jóvenes en el matrimonio y esto es muy grave. Muy grave. Cuando un joven, una joven no piensan en el matrimonio, no piensan en el futuro presente de ellos, ni en las futuras generaciones de ellos, y tampoco piensan en la vida, ¿no? O sea, en la humanidad. ¿No? Ahora, todo eso que hemos estado hablando como que puede ir para las personas que tal vez están un poco alejadas. Pero las personas que están cerca también pecan, porque así como tú bien decías, yo no soy perfecta, yo también soy pecadora. Entonces, ¿pero en qué Consuelo podría pecar? Y es que a veces también la indignación nos puede hacer perder la paciencia. Así es. Y hay un pecado, mira, la indiferencia es, como decimos en la iglesia, el pecado de omisión. Hoy, la indiferencia. Tú preguntas a alguien, se quedan así. O no me meto, no quiero. Nada más. No somos samaritanos. Pasa algo, ni nos inmuta, pasamos de frente. Me voy a ganar problemas, me paso de frente. Claro. No, él no es mi amigo. ¿Para qué le voy a ayudar? ¿Qué voy a ganar con eso? Me voy a meter en problemas. ¡Qué mal! Muchas ideologías de género y otras cosas se están también proliferando, ¿no? Y cambiando la mentalidad. Y haciendo mucho daño, porque los jóvenes es de moda. No, yo puedo decidir con mi mente, en este momento se me ocurre ser varón, o ser gato, o ser cualquier cosa. Y no es así. Ya hemos visto la parte antropológica, una pincelada nada más, que es muy grande el tema y muy interesante de conocerse a uno mismo, para poder también dar de uno mismo a los demás. Y aceptarse, porque justamente creo que todos estos problemas vienen a partir de que no aceptamos nuestro ser humano débil, hecho de un material frágil llamado carne. Exacto. Y que necesita de su creador. Sí, el manual, totalmente. ¿Cuál fue? ¿Cómo nos crearon y para qué nos crearon? Sí. Entonces ese conocerse es muy importante que lo desarrollemos, ¿no? Hay un libro, una exhortación apostólica que hizo el Papa Francisco, El gozo del Evangelio, Evangelium Gaudium. Yo lo recomiendo mucho porque es como un itinerario que vive la familia, la sociedad, ¿no? Es importante conocer, no solamente ahora, sino también el testimonio de los anteriores, sobre todo desde el Concilio Vaticano II, todos los documentos y también la vivencia, el desafío, por ejemplo, de los años 60, los anticonceptivos, la eutanasia, el aborto, la gente no quiere tener hijos. ¿Por qué? Si es tan lindo, es la realización de la familia, es la proyección de la vida. No, y aparte que nos han metido en la cabeza ciertos conceptos como decir, bueno, no puedes decir, por ejemplo, que la maternidad o la paternidad te cambia la vida. O sea, sería políticamente incorrecto porque si yo digo, por ejemplo, ahorita, ¿no? Cuando uno es padre, comprende muchas cosas que no comprende cuando uno no tiene hijos. Así es. Entonces, los que no tienen hijos me van a decir, pero ¿cómo es posible que digas eso? Me estás discriminando. Sí, pues yo quiero aclarar como una cosa, que el matrimonio es una vocación. Igual que ser sacerdote, es una vocación. Uno siente en su corazón ese llamado ardiente de Dios y va siendo, como decir, obediente a lo que tiene que hacer. Pero cuando se mete el que tiene cola, ¿no? Como decir... Que es el mal, que mucha gente también niega. Sí, dice, no, es el mal. No, el demonio no existe, no, eso es invención de la religión. Dicen, y el que lo niega la verdad de Dios, porque Dios lo creó como ángel y él se sublevó para su mala suerte, ¿no? Sin embargo, nos tienta fuerte y tienta también los demás, el mundo. Pero a veces tienta de una manera sutil, ¿no? Sí. No te olvides que él es el príncipe de la mentira. Entonces, ¿qué hace?
Consuelo, tú ya no eres Sí. digna, Consuelo. Así es. Tú que vas a misa y misa diaria, ya ves, tú también sientes rencor, tú también, y te habla al oído, Me habla al oído. y te distrae. Creo que el gran éxito del Exacto. demonio en estos tiempos Sí. es que a la gente la distrae, la aleja de Dios. Y también del amor, o sea, no, uno no Por esa vive el indiferencia que amor. hablabas. Claro, Sí. es un misterio, por eso es misterio. Cada detalle de nuestra vida tiene fuerza de Dios. Primero es Él que nos ha amado gratuitamente. ¿Acaso Él nos cobra por la vida? Nos cobra por lo que nos da trabajo, estudio, tantas cosas, la vida, los hijos, ni un sol. Es un Y la regalo. gente, claro, y a veces uno pide para la iglesia, ay, yo le voy a estar dando. Imagínate. Como si los servicios se pagaran solos, porque Claro. hay que pagar la luz, Todo, hay que pagar el local, el agua, etc. todo. Y hay que colaborar con los más necesitados, los pobres. Hay gente que no tiene verdaderamente recursos, ni para siquiera curarse, ni para comer, para vivir. No, y entre los pobres hay más pobres todavía. O sea, es decir, todos podemos hacer algo por otros. Así es. O sea, y no esperar la Navidad. Todos cierto. los días podemos edificar con Cristo, que es la roca fundamental de nuestra vida, porque Jesús ha venido justamente, no solo como decíamos para salvarnos y redimirnos, sino para donarse totalmente, su vida entera. No se reservó nada como nosotros a veces nos reservamos. No, voy a donar, tengo una caja de panetones, uno no más. Siempre lo que nos sobra, ¿no? Así es, así es. Entonces no debemos ser así. Dios es amor. El que vive verdaderamente el amor es libre y feliz, porque vive en Dios, ¿no? Hay un himno de San Pablo, en 1 Corintios 3, del amor, ¿no? Y hay que perdonar, y hay que contemplar. Claro, el amor es paciente, servicial, Sí, sin contemplar envidia. al pecador, su entorno, su mente, su formación, ¿no? Yo he ido a una consagración, o sea, preparé a un colegio entero para la consagración, colegio Vasilevsky, vecino de mi parroquia, y veía tantas hambre de Dios, pero se limitaban porque los padres les decían por este lado, sectas, ideologías, y no, me dio mucha pena, pero al final ellos por su propia voluntad dijeron sí, me voy a consagrar al Señor y a la Virgen de sus manos, ¿no? Ya en estos tiempos de Navidad, digamos, ¿qué mensaje podríamos darle a las familias? Porque creo que en esta etapa también, a diferencia de las demás épocas del año, como que todos se ponen las pilas para disponer su corazón. Algunos, como decíamos al inicio, ni saben por qué, pero igual ya están un poco dispuestos, digamos. ¿Qué mensaje les darías, Consuelo? Bueno, para mí la Navidad es, digamos, el centro del año. Bueno, vivimos también en la Semana Santa, ¿no? El Tríodo Pascual, pero el nacimiento de Jesús es una ternura que debemos vivir todas las familias alrededor de Jesús en oración, porque la Navidad es el fundamento de nuestra vida antropológica, espiritual, y también mejoraría la vida social si cada uno vive la Navidad como debe ser. Yo no digo que no hayan panetones, ni pavo, ni juguetes, no, sí pueden haber, pero lo más importante de este tiempo que es la Navidad es el perdón, la reconciliación, el amor, la paz en el hogar. Y la paz se edifica con la justicia. Los padres seamos justos con los hijos, hijos con los padres. Escúchense unos a otros, aunque sea terrible lo que escuchen. Escuchen primero, luego ayuden. Eso es la Navidad, escuchar al otro en la familia. Y también se descuida mucho a los abuelos. Como decíamos en un momento anterior, algunos valoran y atesoran la sabiduría de los abuelos, pero la gran mayoría dicen, ya está viejo, y como te ven, te califican. Y de repente te equivocas, de repente tiene un doctorado, ha estudiado mucho, ha trabajado en un lugar muy importante, pero en casa está a un costadito.
y no se le escucha su sabiduría. Ni siquiera se le toma en cuenta o se le pregunta, ¿no? ¿Tú qué opinas? Porque... Exacto. Y a veces la familia dice, mejor metámoslo a un albergue. Antes era el hospicio, ¿no? Ahí va a estar tranquilo, lo van a atender, pero no va a tener tu cariño, tu calor, tu amor, y él tampoco va a poderte dar ese cariño, ese calor, ¿no? Quisiera que ya finalmente estamos en la parte más triste del programa, que es el final. Qué pena. Quiero que nos des también un mensaje para el siguiente año, es decir, ¿cómo podremos en familia, no sé si tendrás alguna enseñanza, algún tip en familia, cómo se preparan con objetivos para los siguientes años, tienen una conversación en familia, cómo hacen? A ver, como para ir terminando este programa. Bueno, cuando los hijos ya son grandes, no es difícil porque, bueno, cada uno tiene sus diferentes horarios, pero siempre en casa los días ordinarios es el momento de la cena. Y el día domingo que se coincida con el almuerzo, la cena y muchas veces el desayuno. Son momentos que hay que aprovecharlos, tienen que ser propicios y también tener uno, sobre todo los papás o los tíos también, tener esa disposición, ¿no? Quererlo hacer hoy para cada uno de los menores que están aprendiendo, así sean grandes, todavía son menores. Tener ese momento de encuentro, y la mesa es sagrada. La mesa debe iniciarse con una oración dándole gracias a todos los dones que Dios nos ha dado y bendecir los alimentos, ¿no? Ese es por un lado. Ahora, a un hijo nunca se le corrige, yo tengo 5, no se le corrige un montón. Delante de los demás. Sí, se le llama a un costado y se le habla. Ese es un buen tip. Sí, se le habla. Y a veces uno como madre o como papá, mi esposo, a veces conversamos, uno se da cuenta de los detalles, la preocupación. Aunque a veces uno quisiera ahorrar tiempo y dice, ya, lo corrijo para que los demás también aprendan de una vez. Sí. Pero eso a veces es malo, ¿no? Es malo, porque primeramente como padre se pierde autoridad y segundo, el hijo se siente reprimido. Sí, ya para la próxima mamá no te cuento nada. Exacto. ¿No? Muy bien. Y cuando son pequeños, hay que ser concretos en las ordenanzas. Se puede hacer también de una manera de juego, pero hay que ser concretos. Bueno, ¿vas a guardar tus juguetes? No quiero. Bueno, vamos a guardar los juguetes. Y los dos lo hacemos. Te voy a comprometer públicamente a uno de los programas ya en el 2024, porque este es el último del 2023, con esa sabiduría que tienes, porque ya me has dejado, quisiera una hora más del programa. Hermano. Bueno, te agradezco mucho y bueno, te deseo para ti, para tu familia y también para todos nuestros oyentes y seguidores aquí, también de Canal B, muy feliz Navidad. Gracias, Consuelo. Y tu palabra final nomás de despedida. Sí. Dios les bendiga. Feliz Navidad. Vivan hoy, desde hoy, la Navidad en sus hogares. No pierdan ese sentido de mirar a Cristo siempre, sobre todo en la Eucaristía. Feliz Navidad. Feliz Navidad y feliz 2024. Amén. Gracias. Gracias, Chao. Daniel. Bendiciones. Chao.